Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Un episodio más. Gracias por escuchar, por acompañar. Como siempre, les pido que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, si les va gustando lo que vamos hablando, lo que voy compartiendo, si les hace sentido. Antes de comenzar, vamos a tomar un par de respiraciones simplemente para armonizarnos, para conectarnos desde nuestro corazón. Entonces, tómate estos segundos. Si puedes cerrar los ojos, colocar tu espalda recta, vamos a inhalar de manera profunda. Exhalamos. Inspiramos una vez más. Y en esta exhalación hacemos por la boca. Y dejamos ir, dejamos que fluya todo aquello que no queremos que nos acompañe en el día de hoy o en la noche. He estado pensando en estos días la importancia que tiene nuestros procesos, estar completamente involucrados en nuestros procesos. Y digo procesos porque realmente requiere tiempo, paciencia, perseverancia, como todo, ¿no? Cuando nos planteamos algún objetivo, llegar a algo que es importante para nosotros, sabemos que va a requerir un plan de acción, ¿no? Y nos resulta fácil o conocido al menos para aquellos objetivos que tenemos que conseguir allá afuera, ¿no? Ya sea un trabajo, cierta cantidad de dinero, una pareja, no sé, tal vez en viajar o el plan de negocios. Digamos que estamos familiarizados con todo esto porque es lo que se nos ha enseñado, por lo menos desde el modo educativo de Occidente. Pero cuando tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos internamente, nos perdemos, ¿no? Como que nos perdemos en un mar que no sabemos para dónde ir, dando manotazos de ahogado, porque no nos enseñaron a conectar con nuestro mundo interno. Ni siquiera a tener conciencia de qué hay adentro mío, qué es lo que pasa adentro mío, de dónde viene esta voz de repente que me habla, que me maltrata y que me lleva a esos lugares, a los peores lugares, ¿no? Porque digo, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Y cuando empezamos en la vida a darnos cuenta que ya no podemos más, que allá afuera no están las respuestas al menos que nosotros esperamos, que es insuficiente. No sé si les ha pasado llegar a este punto donde tal vez conseguiste lo que querías o tal vez estás en proceso o en camino de lograrlo, pero es incompleto, ¿no? Porque desde el ego siempre hay un vacío, siempre vamos a ir por más, siempre vamos a querer algo diferente. Para quienes hemos logrado algo que anhelábamos y lo alcanzamos, nos damos cuenta que ahí no estaba lo que realmente queríamos, porque en el fondo todos queremos felicidad, todos queremos bienestar. Y he estado reflexionando estos días la importancia que es el estar involucrados en nuestros procesos, y para eso se requiere ayuda. Quería traerles la importancia del acompañamiento terapéutico de profesionales, sea la línea que haga sentido para vos, pero sí, a mí me gusta compartirles lo que para mí ha sido importante o lo que a mí me ayuda y lo que yo además trabajo con las personas que acompaño. Para las nuevas personas que se van sumando, yo soy licenciada en psicología, entonces acompaño a varias personas en sus procesos de sanación. Y son procesos que requieren tiempo. Son procesos que son por momentos muy incómodos, ¿no? En algún momento cuando empecé, por allá muchos años atrás, en mis primeros pasos en mi propio proceso terapéutico, me dijo la psicóloga de ese momento, este lugar es para valientes. Y no lo entendí hasta que empecé a transitar el camino. Y realmente es para valientes. Hoy que acompaño a personas en su descubrimiento, a ir a encontrarse con el dolor, porque es verdad que en la superficie conectamos con el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento viene desde el ego, el sufrimiento viene desde el síntoma, pero el dolor viene desde la raíz. Y ir al encuentro de ese dolor es lo que evitamos. Lo evitamos desde pequeños, ¿no? Y vamos generando un sinfín de herramientas para no tocar ese dolor. Claro, porque es que no nos gusta. De alguna manera, ese dolor nos paralizó. Y hicimos lo posible, lo que estaba a nuestro alcance, con las herramientas que teníamos en ese momento para poder sobrevivir. Y es ahí cuando desde pequeños empezamos a generar técnicas de manera inconsciente para poder sobresalir de esa situación, ¿no? Para mantenernos con vida. El punto es que caemos en la repetición. Como adultos, como abrazamos esa acción que nos salvó, ese comportamiento, y vamos actuando desde ahí.
¿no? Pero si lo pensamos en perspectiva, todas las decisiones que vamos tomando en nuestra vida tienen que ver con un patrón de conducta que adquirimos en algún momento de nuestra infancia para evitar el dolor, para evitar esa emoción que nos jodió, esa emoción que nos hizo sentir las primeras incomodidades o el dolor del corazón en nuestros primeros años. Y fíjense porque, claro, si tomamos decisiones desde ese lugar para no sentir el dolor, de alguna manera huir, ¿cuál es el éxito que puede llevarnos esas decisiones? ¿No? Difícilmente nos lleve a un encuentro con nosotros mismos o difícilmente lo hagamos de lugares en que sean desde la libertad. Les explico esto porque quería hablar de la manera en la cual trabajo en mi vida y la manera en la que acompaño a los pacientes y la importancia de poder transitar estos procesos de manera guiada, de manera acompañada. Me acuerdo cuando era chica, al dibujar un árbol empezaba dibujando las raíces y siempre dibujaba raíces grandes, profundas y luego seguía para arriba, ¿no? Con el tronco, con las ramas. Y con los años fui entendiendo la importancia que tiene para mí el poder ir a la raíz, entendiendo que lo que hoy nos está pasando es simplemente la superficie, ¿no? Es simplemente el síntoma, es lo que podemos sentir emocionalmente, lo que podemos sentir físicamente, ¿no? Entendiendo que estamos unidos, la mente, el cuerpo físico y el cuerpo emocional es una unidad. Lo que se nos va expresando como síntoma, que puede ser como depresión, ansiedad, relaciones conflictivas, discursos hacia nosotros mismos violentos, agresivos, maltrato hacia nuestro cuerpo, hacia nuestras emociones, y eso expresado, reflejado en los demás. De alguna manera en nuestros vínculos queda reflejado cómo estamos vinculándonos nosotros con nosotros mismos. Eso es simplemente la cúspide, ¿no? Las personas vienen y llegan a terapia por el síntoma, ¿no? Porque hay algo que está jodiendo, molestando, o hay relaciones conflictivas de las cuales no saben cómo salir o ni siquiera hay conciencia de ese malestar, porque muchas veces normalizamos situaciones agresivas porque hemos estado en ese contexto. Lo maravilloso del síntoma es que nos está dando una información. Y esa información es que hay algo que lo está produciendo desde su raíz, ¿no? Desde su causa. Lo he explicado en otros videos porque la verdad que me apasiona, me encanta y porque tengo fe en este proceso, en esta manera, estas herramientas para poder empezar a liberarnos nosotros mismos. Porque lo maravilloso es que vamos encontrando herramientas para poder autogestionarnos. Pero para llegar al punto de autogestionarnos, tenemos que hacer ese viaje a ir a conectar con el dolor. El sufrimiento ya está, vamos sufriendo, ¿no? Por el trabajo, por las relaciones, por lo que queremos y no tenemos, por las expectativas y luego las decepciones que sufrimos. Como vamos sufriendo desde el condicionamiento que traemos desde pequeños. Pero tiene una raíz. Hay una herida que se generó en nuestro pasado, generalmente en la infancia, muchas veces queda de manera inconsciente. Inconsciente me refiero a que no lo recordamos. Son esos momentos que desde pequeños vimos e interpretamos y nos marcó, y la psiquis de alguna manera lo deja guardado, ¿no? En la memoria para poder sobrevivir. Y son justamente en estos momentos donde se generan los traumas. Y aquí va el punto interesante de esta herramienta, este modo de acompañamiento que propongo y les propongo para que lo hagan, sí acompañados, porque no es fácil transitarlo solos, ¿sí? Con la práctica y con el tiempo y con los años, hacer ese camino, ¿no? Es como que una vez que lo haces acompañado o varias veces, ya vas conociéndote y vas sabiendo cuáles son tus límites y cómo ir siendo funcional a ir al encuentro de ese dolor. Pero si no, resulta muy difícil hacerlo solo. Ir a encontrarte con tu niño o con tu niña interna herida, en ese momento donde quiso correr, que dolió, lo que vio, lo que escuchó, no es fácil, nos duele. Y es justamente eso lo que como adultos estamos evitando constantemente. Y construimos personalidades perfectas para no tocar ese dolor. Y ahí es donde aparece el sufrimiento. Claro, en este mundo de inmediatez, las personas quieren resolverse como si hubiese algo que resolver rápidamente, ¿no? Como salir de la depresión, de la ansiedad, como rápido, ¿no? En esta inmediatez me tengo que seguir. Pero justamente son en estos procesos, en estos espacios terapéuticos donde ese tiempo se detiene, porque el tiempo del inconsciente, el tiempo de la herida, no corre, no tiene un pasado. Muchos pacientes dicen, bueno, pero es que eso me pasó, o para qué era la infancia, eso me pasó cuando era chico, cuando era chica, no tiene sentido. Pero la herida no tiene un pasado, la herida está presente continuamente. Ese trauma que sufrimos está presente
y está presente como raíz de lo que hoy se expresa como sintomatología. Trauma es todo aquello que nos ha pasado, que nos dejó inmóviles, ¿no? Es toda aquella situación que vivimos, que sentimos que no teníamos las herramientas para poder resolver, para poder solucionarlo, y de alguna manera huimos internamente de ese dolor, de ese shock. Y es esa energía, ese dolor queda guardado, ¿no? Imagínense como una herida. No es física, por eso a personas les cuesta poder entenderlo, sino imagínenselo como una herida emocional. De la única manera que puede ir a sanarse, cuidarse, reconocerla, es ir al encuentro de esa herida. Claro, no solo de pequeños, sino desde adultos. No tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo. Y por eso remarco la importancia de poder decir sí a los procesos terapéuticos, sí a querer transitar ese camino que les puedo asegurar que es liberador. ¿Liberador de qué manera? Si el síntoma que hoy estás sintiendo, cualquier cosa, estás en una relación donde no te sientes bien o en un trabajo en el cual lo estás haciendo desde un lugar para sobrevivir, pero no te hace sentido desde lo emocional, desde lo vincular, o tienes relaciones conflictivas con mamá, con papá, todo esto que se expresa hoy trae heridas, trae dolores de ese niño o esa niña que no pudo expresarse, que no pudo decirlo. Escuchaba a un especialista que decía, las heridas más profundas se dan en los primeros años donde no se puede poner en palabras, ¿no? En los primeros años donde no hablamos, aún no hemos aprendido a hablar, a comunicar, es cuando se producen esas heridas que son no habladas. Imagínense que desde pequeños ni siquiera pudimos expresarlo. Claro, como adultos, ¿cómo ponemos en palabras algo que solo se siente en silencio? ¿No? Simplemente está esa incomodidad, ¿no? ese dolor que se expresa muchas veces en enojo, ¿no? La emoción del enojo nos habla que en el fondo hay dolor, pero por no tocar ese dolor resistimos y el cuerpo se pone en alerta, ¿no? Y el enojo nos hace que nos alejemos de esa vulnerabilidad. Es maravilloso porque el cuerpo nos está dando las señales, las guías para poder ir a sanar. Ir a sanar, entiéndanme, imagínense una herida en el brazo. ¿Qué es lo que hacen? Si se queman o si se hacen una herida. Bueno, la reconozco que está, sentí el dolor, la miro, la cuido, le coloco alguna crema, la desinfecto, ¿no? La cuido que no se infecte con el exterior. Hay todo, ¿no? Un cuidado constante hasta que se cicatriza. Vemos cómo se va cerrando y se cicatriza. Bueno, de alguna manera es ese proceso, pero hacia adentro, emocional. Nos cuesta porque no podemos verlo, ¿no? Cuando nos suceden cosas físicas es más tangible, pero todos tenemos heridas emocionales. De hecho, todos estamos traumados con algo. Todos hemos vivido experiencias que nos han traumado. Algunas experiencias más fuertes, otras experiencias no tan fuertes, pero el dolor es el mismo. El dolor, la herida está más grande, más pequeña. Y vamos repitiendo nuestro comportamiento a través de esas herramientas que adquirimos para poder no tocar esa herida. Me di cuenta con los años y con el tiempo que llevo acompañando a personas, la importancia de ir a las raíces. No son procesos cortos porque creo que todo lo que es rápido, ¿no? Y todo lo que se mantiene en lo superficial nos adormece. Hay tantas técnicas y maneras de poder adormecer los síntomas que no es la propuesta, por lo menos en que yo ofrezco o desde el lugar que puedo acompañar. Pero sí es ser guía en ese camino de ir a reencontrarte con tu niño o tu niña que está con esa herida, esa mirada que buscaba el reconocimiento, el abrazo, la confirmación, la aceptación. Es que todos en algún punto lo hemos necesitado, ya sea de los padres, de compañeros de la escuela, de hermanos, de algún familiar. Hemos necesitado esa aprobación, ese abrazo, ese amor y que faltó. En diferentes modos, expresados en diferentes historias, pero todos traemos esta falta, este sentimiento de que hay algo que falta. Claro, las relaciones son el camino perfecto para encontrar esas personas que creemos que van a llenar el vacío que nosotros traemos, que nuestros niños traen. Por eso digo que en los vínculos es donde nos queda espejeado, ¿no? Como un espejo, lo que nuestro niño o nuestra niña interna necesita, lo que está pidiendo a gritos. Y lo maravilloso, o en ese momento bastante caótico, es darnos cuenta que el de afuera no puede llenar nada, que lo único que necesita nuestro niño, nuestra niña interna, es nuestra mirada y nuestro reconocimiento. Y este camino no se hace desde la mente, este camino no se puede hacer de manera racional, este camino se hace con el cuerpo, se hace con la experiencia, es involucrando todo nuestro ser, conectar al cerrar los ojos con esa situación, ese momento que no queremos recordar, que no queremos traer, pero que está en nosotros mismos para poder reconciliarnos con lo que pasó, para poder resignificar
esa historia que he traído por años, que ha hecho que actúe desde lugares que han sido evitando ese dolor para empezar a liberarse. Cuando vamos a la raíz, nos liberamos de toda sintomatología. Ni siquiera es de manera consciente. Inconscientemente, ir hacia el fondo, hacia lo profundo, al reencuentro de esa niña, ese niño con esa mamá, ese papá que no estuvo o que tal vez estuvo en exceso. Es reencontrarnos y poder resignificar qué pasó, al menos aceptar que dolió. Y ese camino es hermoso poder hacerlo guiado, acompañado. Quería traer esto porque me gusta recordarme la importancia de hacer el camino hacia adentro. No nos quedemos solamente en lo que nos pasa afuera. Si estás enojado, si estás enojada, si sientes tristezas profundas que no sabes de dónde vienen, si estás en relaciones que se repiten, en vínculos donde no puedes o no te permites ser vos misma, donde cedes tu poder, en relaciones donde tomas todo el poder dirigiendo a las demás personas, si quieres mantener el control excesivo de lo que sucede, estando en un futuro constantemente o en situaciones del pasado, si tienes ese vínculo con mamá, con papá, que duele, que hay enojo, todo eso es lo que hoy sientes que trae esas raíces, ¿no? Ese néctar de lo que no fue o de lo que fue y no tenía que haber pasado o no esperaste que pasara. Y es hacer ese encuentro. Cuando acompaño a los pacientes a que se encuentren con ese dolor, realmente libera, realmente calma, porque lo único que esperaba nuestra niña o nuestro niño es ese abrazo, ¿no? Ese reconocimiento, sí, pasó esto. Bueno, ahora estoy yo, como adulta, como adulto, para poder abrazarte. Ya no huir, porque en realidad nos dejó una enseñanza, porque en realidad lo que sucedió fue perfecto para que tal vez en este momento en tu vida puedas ir a reconocerlo y empezar a encontrarte con vos mismo desde un vínculo diferente. Ya no desde la huida, ya no desde el enojo, poder mirarte con compasión. Y esto cambia toda tu vida. Es que nos esforzamos tanto en estar modificando el afuera para poder ver, ¿no?, que nuestra vida está mejorando y nos frustramos porque desde ahí no comienza el trabajo. El trabajo va interno, empezar a arreglar estas partes, ¿no?, como a ordenar, a entrar en sincronía con nosotros mismos, con las emociones que han quedado estancadas, con esos momentos, esas memorias que están guardadas, pero que están presentes momento a momento en nuestra vida. Y cuando vamos a encontrarnos con esta memoria, se libera, ¿no? Esta frase de todo lo que resisto persiste, de alguna manera, mientras siga queriendo guardar esa mierda debajo de la alfombra, va a salir en algún punto de nuestra vida, nos está informando todo el tiempo, necesito que me veas, porque es tu yo del pasado, que en realidad está en tu presente. Es esa versión tuya que está necesitando ser reconocida y validada. Una vez que tenés ese reconocimiento, esa conexión, vas a dejar de buscar en los demás esa mirada aprobatoria. Vas a dejar de buscar ese amor, el ser amado, porque ya te amas a vos mismo. Estas frases de amarte a ti mismo para amar a los demás, ¿no? Digamos, suena como muy ideal, pero tiene todo un trabajo interno. Y el amarse a uno mismo tiene que ver con amar aquellas partes, aquellas versiones nuestras rotas que no queremos reconocer. Eso es el amor. No empujarlo, no resistirlo, ni siquiera modificarlo. Es ir y abrazarlo, porque es perfecto, así como es maravilloso. Es un proceso maravilloso y yo lo hago conmigo misma hace muchos años, mucho tiempo, y no deja de sorprenderme los alcances que tiene el trabajar internamente en mi mundo interno. Porque de verdad que el mundo que vemos allá afuera es el reflejo de lo que hay internamente. Y si no lo han probado y si no les suena o les parece como poco práctico, posibilítense este trabajo interno, este camino hacia ustedes mismos. Es a lo que vinieron. Cada camino para cada persona es diferente, pero siempre es una dirección que es hacia adentro. Y desde adentro se expande afuera. Ni siquiera requiere un esfuerzo, ¿no? Yo lo hablaba con una persona y le decía, sé que para alcanzar objetivos o sueños hay que hacer afuera, pero primero el trabajo va hacia adentro. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis objetivos? No tanto desde lugares condicionados, sino desde lo más auténtico, honesto, conmigo misma. Y una vez que puedo estar centrada desde ese lugar, lo expando al mundo.
Por eso es que trabajo en mí para poder hacer este proyecto y expandir lo que hay dentro mío, mis sombras, mis luces, y llegar al corazón de ustedes, acompañarlos y ayudarlos. Den el primer paso, digan que sí, digan que sí. Ese sí es lo que los va a convertir en la mejor versión de ustedes mismos, es lo que va a lograr que puedan llegar a lugares que no se los pueden imaginar, porque cambia la perspectiva, porque sanamos, porque nos liberamos. Querida comunidad, gracias por escuchar. Ojalá todos nos permitamos hacer este proceso. Yo acompaño. Si tienen dudas me pueden escribir. Si no saben por dónde empezar, también es normal. A todos nos pasa. Pero quiero ser un puente a que den ese primer paso, acompañarlos, guiarlos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Gracias.